Bien, continuamos con nuestro estudio de Romanos capítulo 8 es en donde vamos y nos quedamos versículo 22. Muy importante pasaje en donde se menciona acerca de la creación. El apóstol habla acerca de la creación y de cómo está esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, principalmente porque será la restauración de todas las cosas, no solamente los hijos de Dios esperamos la restauración de nuestro cuerpo y por supuesto la glorificación, sino más bien todo, la creación, ¿verdad? Que fue contaminada, por así decirlo, que fue afectada, dice el apóstol, que fue sujeta a vanidad por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Más adelante ya empieza a hablar el apóstol Pablo precisamente de la esperanza y eso es un poquito lo complicado de los pasajes, ya que el apóstol Pablo toma una palabra y sigue un tema diferente. Entonces estamos viendo un tema tras otro, tras otro, tras otro. Y eso es lo que vamos a ver ahora hasta llegar hasta el tema de la predestinación, que es bastante complicado, ¿verdad? Pero ya es cuando entramos a los versículos 28 en adelante, que son los más famosos de este capítulo. Recordemos, el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hablando de que decíamos que hace esta comparación, este símil, el apóstol, con los dolores de parto y lo que ahora estamos viendo en la creación, pues son dolores de parto precisamente para que se pueda dar ya esta manifestación gloriosa de los hijos de Dios y de una creación ya restaurada y tomada completamente por la voluntad y por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, de eso se trataba el versículo 22. Ahora dice versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos, ¿qué? Está hablando de gemir. Gemimos, nosotros, sigue el versículo, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y empiezan a complicarse los temas. Por cierto, más adelante sigue el apóstol Pablo ya hablando del Espíritu, pues toma, aquí menciona el Espíritu Santo y entonces ya toma ese tema, es lo que comento, es lo complicado. Em, Algo que sobresale acá muy importante es que habla sobre la adopción, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando la adopción ya lo había comentado en los versículos anteriores. Versículo 15 en adelante, en donde habla de que fuimos adoptados como hijos, recibimos el Espíritu Santo y es por eso que recibimos el Espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre adentro de nosotros. Ahora, aquí nos habla de una adopción. Fuimos adoptados, no fuimos bien adoptados. Es un poco lo complicado en los términos del apóstol Pablo, ¿no? No hace falta que nos desviemos con respecto a las cosas. No quiere decir que ahora no somos hijos de Dios. Todo creyente que ha recibido el Espíritu Santo es hijo de Dios. Ha sido adoptado. Ha recibido el Espíritu de adopción, por lo cual clama a Abba Padre. Y entonces, ¿cuál es este Espíritu o qué es esta adopción? Pues lo que se refiere al apóstol Pablo es a la completa magnitud de esa adopción. Que al recibir esa adopción y por causa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vinimos a ser herederos de Dios y entonces recibimos las primicias del Espíritu. Todavía estamos esperando todo el total, valga la redundancia, la completa perfección de esa herencia, de esa ganancia que recibiremos nosotros gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es precisamente la obra que Dios está haciendo. Así que es muy importante, y si queremos atar la idea de la adopción antes y ahora otra vez la adopción, pues en realidad tendríamos que entender de que la glorificación y la exaltación de nuestros cuerpos, la resurrección de nuestros cuerpos no es una ganancia. No la estamos buscando nosotros a través de buenas obras, a través de hacer lo correcto, a través de evitar hacer cosas malas, sino que viene también atada precisamente a la adopción que hemos recibido a través de recibir el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo recibimos toda la adopción y en eso también viene la resurrección de nuestro cuerpo. Va atado. Y muy probablemente esa es la razón por la cual el apóstol Pablo utiliza los mismos términos. No está hablando de que hay dos adopciones. No está hablando de que no somos verdaderamente hijos y entonces sí vamos a ser verdaderamente hijos. Claro, ahora lo que va a suceder es la manifestación de los hijos de Dios, que eso es cuando ya venga el tiempo de la resurrección. Ahí está hablando, cuando dice la redención de nuestro cuerpo, está hablando la resurrección.
Cuando venga el Señor Jesucristo, llame a los muertos de la tierra y los muertos de la tierra se levantarán. De eso es precisamente de lo que está hablando la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo no se ha dado. El apóstol Pablo lo explicó bastante a partir del capítulo 6, pero sobre todo el capítulo 7 en adelante. Lo habló bastante de que todavía está en nuestra carne la memoria de ese pecado y esa causa de esa memoria de pecado o el pecado está en mis miembros, la ley del pecado que menciona el apóstol Pablo, es por eso que hago lo malo. Y es por eso que sigo sujeto a lo malo. Y es esa la razón también por lo que dice este versículo 23, perdón. Nosotros también gemimos, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, la completa manifestación de la adopción que Dios ha dado. Dios nos ha adoptado como hijos y eso interviene o eso tiene que ver también con nuestro cuerpo. La manifestación de los hijos de Dios que menciona el versículo 19, eso ya lo pasamos, ya lo vimos. La manifestación de los hijos de Dios es cuando la glorificación venga a nuestro cuerpo, cuando se manifieste toda la adopción que Dios hizo hacia nosotros, cuando nos manifestemos como hijos de Dios. Vean qué importante es el texto en realidad y en realidad la coherencia del pensamiento, porque nosotros no vamos a resucitar y significa, bueno, ya no tengo hambre, no tengo sed, o ya no voy a morir, o ya no me voy a enfermar. Eso no es lo que significa, sino que nos levantaremos como verdaderos y dignos hijos de Dios, que es un tema que el apóstol expone más adelante ya a partir del versículo 28, que son los complicados, pues hablan de la predestinación. Pero aquí el apóstol Pablo ya está empezando a mostrar cosas, ya está empezando a manifestar cosas. Dios tiene un plan en el cual intervienen no solamente nuestra salvación, porque quería salvarnos de la condenación de nuestros pecados y de nuestras maldades, sino que además nos adoptó, nos glorificó y por supuesto tiene todavía preparada y estamos todavía expectantes hacia esa exaltación, que significa ser, manifestarnos como verdaderos hijos de Dios. Y todo esto es el principio o va a dar contexto precisamente a los términos más adelante cuando ya habla sobre la predestinación, que es bastante formidable mientras no nos perdamos en la situación de la predestinación, ya que la situación de la predestinación es un tema que todavía se discute en toda la cristiandad. Es un tema que ha dado mucho conflicto, mucha separación, muchas divisiones. Están los calvinistas, están los arminianos y así hay varias fuentes de pensamiento. Cada quien puede pensar o decidir con respecto a la predestinación como se ha propuesto en su corazón. El problema es que a veces sí se producen desviaciones un poco fuertes. Entonces solamente hay que ser cuidadosos. Es mejor quedarnos con el texto. Y es mejor simplemente quedarnos con lo que nos dice el apóstol Pablo. La manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que estar nosotros expectantes y por supuesto gemimos. ¿En qué sentido significa gemir o a qué se refiere aquí gemir? Es decir, estamos anhelando, estamos necesitando, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. Precisamente es eso lo que nos hace falta. Que se manifieste la gloria de Dios, que venga ya el reino precioso del Señor. Y es precisamente el modo de pensar de los creyentes, o al menos tendría que ser el modo de pensar de los creyentes. El apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. El problema a veces es que como creyentes nosotros todavía nos quedamos pensando demasiado en las cosas de este mundo, las cosas de esta vida. Y no nos damos cuenta que no solamente es un mundo ya sentenciado, o es un mundo que va a pasar, sino que la misma creación está expectante de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, ya se anhela, se suplica. El gemido que se hace a Dios es, Dios, que venga ya tu reino perfecto, que se haga tu voluntad preciosa. Precisamente por eso es que el Señor, perdón, empieza al Padre Nuestro con esas palabras, hablando del reino de Dios, hablando de que nosotros estamos expectando que todo el plan de Dios se cumpla. Y ese es nuestro mayor anhelo. Debe ser el mayor anhelo del creyente. Por supuesto que tenemos que vivir en esta tierra, por supuesto que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer, trabajar, dormir, recrearnos, divertirnos y todo lo demás que hace un ser humano normal. Eh, pero eso no es lo más importante. Tenemos un llamado supremo, tenemos un llamado divino, tenemos un llamado eterno y ese llamado y ese propósito
va a llevarnos incluso hasta el tiempo de la resurrección. Todo va encadenado, todo va unido. Y eso es lo de lo que nos habla el versículo. La adopción que recibimos al recibir el Espíritu Santo, la adopción que adquirimos aún no se ha completado o aún no se ha manifestado en todo su resplandor. Se va a manifestar cuando este cuerpo ya reciba la redención. Cuando reciba la redención, cuando reciba nuestro cuerpo la restauración de su ser, no solamente seremos seres, incluso ni siquiera tenemos que pensar en ser seres semejantes a los ángeles, porque no dice la Biblia, la palabra, que fuimos elegidos para ser seres semejantes a los ángeles, sino que seremos o fuimos elegidos y seremos levantados y glorificados para ser seres semejantes a el primogénito, al Hijo de Dios. No, pero lo dice más adelante y son pasajes gloriosos. Pero qué bueno que todo esto depende de la predestinación, precisamente. Dios para esto nos ha predestinado. Dios para esto nos hizo. No somos nosotros los que decidimos, es decir, nosotros hacemos la profesión de fe y es importantísima la profesión de fe. Y es precisamente en ese tipo de cosas y sutilezas en donde se desvían muchas personas o en donde hay diferentes corrientes de pensamiento con respecto a la predestinación, las cuales pues no vamos a ver, pero precisamente porque la discusión todavía sigue. La discusión todavía sigue y continuar discusiones es bastante agotador, ¿no? Versículo 24, vamos a pasar al versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Me gustaron estos dos versículos porque nos habla de la esperanza. El apóstol hace como una especie de paréntesis, hablando precisamente sobre la esperanza. Ya nos había hablado un poco de la esperanza en el capítulo 5. Ahora estamos siempre en capítulo 8, para las hermanas bienvenidas que se acaban de conectar, que siempre en capítulo 8, como aparece ahí, pero estamos versículo 24 y 25. La esperanza del apóstol Pablo ya la había comentado en el capítulo 5. Ya nos había hablado de ese progreso de la fe, de la paciencia y de lo que producen las dificultades, las tribulaciones en nuestra vida, hasta que esto al final produzca en nosotros esperanza. Y la esperanza, dice el apóstol, no avergüenza. Me gusta aquí esto porque al final somos salvos porque no vemos. Es decir, el creyente es salvo porque no ve. Por eso es que espera la salvación. Nosotros la salvación, ya somos salvos, dice el apóstol Pablo, en esperanza. ¿Por qué? Porque en este momento no hemos muerto, vamos a morir, va a perecer nuestro cuerpo, nuestra alma se va a separar de nuestro cuerpo y entonces sí se va a manifestar la salvación, en donde seremos reunidos con nuestro pueblo delante del Señor. Es entonces donde se va a manifestar, mientras tanto no vemos. ¿Puede una persona en el infierno creer? No puede. ¿Por qué? Porque está viendo la condenación, ya sabe. Ya el arrepentimiento no sirve de nada. El Señor tomó entonces la esperanza como parte importante y diría parte importante y fundamental para la fe. La fe, la esperanza van de la mano. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Eso es muy importante. La esperanza que se ve no es esperanza y es por eso que tenemos que creer. Sabemos que en el Señor Jesucristo todas nuestras enfermedades han sido ya curadas, ya han sido sanadas. Lo repite el apóstol Pedro, de hecho, en su carta. Pero no lo vemos. Pues eso es el punto. Ese es el fin elemental. De hecho, no ver significa entonces que nos aferramos a la fe y la fe entonces se vuelve esta esperanza. Eso es muy importante. El hecho de no ver. La gente entonces viene y toma, por otro lado, muchas personas toman en complicación el hecho de no ver. Es que no vemos a Dios, es que no oímos a Dios, es que no vemos sanidad, es que vemos problemas, es que vemos dificultades, sí, pero precisamente esas dificultades son las que pueden llevarle a la esperanza. El problema es la decisión de la persona. Es la decisión de la persona. Llama la atención el hecho de que el Señor utilizara y necesitara y demandara la esperanza en cada uno de nosotros los creyentes precisamente para poder hacernos salvos y sobre todo para hacernos participantes de este inmenso plan, que es su plan, su misión en la tierra. Rescatar a los creyentes de la condenación, por supuesto, rescatar a los creyentes de la condenación, pero para Dios no fue suficiente eso, sino adoptarles como hijos y glorificarles como sus hijos.
Es un plan excelso, lo vamos a ver que tiene sus aristas muy interesantes, pero sobre todo lo que el Señor demanda es la esperanza. Eso es muy importante. Mi esperanza tiene que permanecer. Mi esperanza tiene que estar firme en todo momento. En el instante en que mi esperanza, en el instante en que mi fe se vaya, entonces yo pierdo. No vamos a entrar a la situación de la salvación, pues si la salvación se pierde, no se pierde, pues entendemos que el sello de la salvación es el Espíritu Santo. En el instante que se tiene el Espíritu Santo, entonces Él es el sello de nuestra salvación. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? De hecho, lo vamos a ver, el apóstol Pablo lo dice más adelante. Y precisamente relacionado con esto de la esperanza, dice que Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. ¿Nuestra debilidad de qué? A veces nuestra falta de fe o nuestra falta de esperanza. Cualquiera de las dos. Y casi yo no separo las dos, de hecho. Pero es muy importante entenderlas desde un punto de vista separado. Ambas sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe es dada por Dios, nos ayuda a creer lo que nosotros no sabemos, no entendemos, no conocemos. Como dice uno de los apóstoles, si no estoy mal es el apóstol Pedro, perdón, ustedes aman a Cristo sin haberle visto, pero le aman con todo su corazón. Le entregaron su corazón al Señor Jesucristo, lo cual es, por supuesto, excelente. Y eso es precisamente ¿por qué? Porque no han visto, en esperanza. Todas esas cosas son en esperanza y todo lo que creemos y recibimos es en esperanza. Esta esperanza nos alimenta precisamente y es muy importante para ahora nuestro tiempo, para que nuestra mente cambie, para que nuestros pensamientos cambien. Hace un momento hablaba acerca del mundo y es que la conciencia del creyente sobre el mundo debe ser muy diferente. Estamos en el mundo, vivimos en el mundo, fuimos sacados del mundo, sería lo más exacto como lo dice el Señor Jesús, pero aunque estamos en el mundo, este mundo ya sabemos que está sentenciado a ser destruido y por supuesto transformado a la vista de Dios. En tal situación, los seres humanos y los sistemas que vemos hoy ya no volverán a existir. Por lo tanto, no debemos sujetarnos completamente a todo lo que existe hoy, ni tampoco sentir como un lamento que este mundo sea destruido. Irremediablemente será destruido, sin remedio. No queda otra. Es una fatalidad absoluta. Ya fue pregonado, ya fue profetizado desde el Antiguo Testamento y así debe suceder. Así que no debemos estar sujetos ni al mundo, ni a nosotros, ni al cuerpo. Vean qué interesante el tema y los conceptos del apóstol Pablo. No debemos estar sujetos a este siglo, por eso hablan del siglo, quiere decir era o situación de vida actual en el mundo. Eso es lo que quiere decir. No debemos estar sujetos a este mundo, no debemos estar sujetos a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo morirá, decaerá, nos engaña, nos quiere llevar a lo malo. Es muy importante que entendamos todos estos conceptos. Tenemos que estar aquí y tenemos que tener este cuerpo, pero nosotros tenemos que ser el dominio de nuestros pensamientos y por supuesto llevar todos nuestros pensamientos cautivos a Dios. Sería lo más importante por hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente tratando de entender todos estos conceptos. Por lo tanto, entonces, para yo tener esperanza, en primer lugar, no tengo que ver. No debo estar tomado o sometido por lo que veo, por lo que toco, por lo que huelo. Nada de mis sentidos me tiene que alimentar la esperanza. La esperanza solamente puede venir de la promesa y la palabra de Dios. No puede venir de otra cosa. Es muy interesante que el apóstol dice, bueno, Dios nos sujetó a nosotros en esperanza, pero también ha sujetado a toda la creación en esperanza. Toda la creación está expectante en este momento y nosotros también debemos estar expectantes. Toda la creación gime, anhela, espera, desea y diría yo, suplica a Dios en su forma y en su modo y en su comunicación, desea esa restauración, esa regeneración, esa glorificación y por supuesto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que somos nosotros. Estamos dispersos en el mundo, pero ahora no podemos manifestar. No podemos manifestar al mundo que somos hijos de Dios. Podemos manifestar por medio del Espíritu Santo su palabra, su poder, su esencia o como dicen también los apóstoles, su semilla. La semilla de Dios está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Él ha transformado nuestras vidas, pero llegará el momento en donde el cuerpo sea regenerado o redimido, como menciona aquí el versículo 23, y en eso seremos manifestados como verdaderos hijos de Dios, adoptados por Dios.
Es entonces donde el apóstol Pablo no exagera al decir que vamos a ser los jueces o vamos a juzgar a los ángeles. Así que es bueno que aprendamos a juzgar ahora en esta vida a nosotros o adentro de la iglesia. El contexto es en la iglesia, como menciona el apóstol Pablo. Así que no es ninguna exageración. Debemos tomar en nosotros este sentido de eternidad y empezar a vivir nuestra vida, por así decirlo, en nuestros pensamientos, con esa eternidad gloriosa que nos espera. Todo lo encerró en esperanza. Es por eso que ahora no vamos a ver nada. Si esperamos, dice versículo 25, lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y eso es lo importante, aguardar. Con paciencia, lo aguardamos. Vean qué interesante esto. El creyente recibe la fe, entonces cumple su profesión de fe, se arrepiente y dice, creo en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ahí en adelante, por supuesto, servir al Señor, buscar al Señor, esperar, crecer en el Espíritu, etcétera, etcétera. Pero bien interesante lo que dice el versículo 25, con paciencia aguardar. Y eso es lo que muchos no pueden. En eso, es lo que muchos no pueden. Es lo que muchos fallan, es en lo que muchos dejan de hacer. Le pedí a Dios y no lo hizo. Deseaba que Dios hiciera esto y Dios no lo hizo. Lastimosamente, ni siquiera le dio tiempo, ni siquiera se preocupó de entender las cosas tan inconmensurables que Dios hizo por nosotros, que no es solamente la salvación. La salvación en sentido relativo es lo más simple y lo más sencillo que hizo hacia nosotros. Simplemente el rescate. Y digo en sentido relativo, ¿por qué? Porque nos adoptó como sus hijos y va a glorificarnos como sus hijos y va a ponernos a ser coherederos de su Hijo Jesucristo. Entonces son cosas maravillosas que yo no sé qué podría haber perdido en esta tierra, no sé qué le podría hacer falta, pero Dios le ofrece cosas inconmensurables. Por lo cual vale la pena dejar cualquier cosa que se haya dejado, vale la pena dejarlo. Cualquier cosa que se pierda vale la pena por obtener las cosas que Dios nos ofrece, por supuesto que sí, vale la pena. Porque las cosas que Dios nos ofrece no solamente son eternas, sino son maravillosas, inconmensurables y mayores que los ángeles. De hecho, hay un pasaje donde dice, anhelan ver los ángeles. Y todas esas cosas las verán los ángeles cuando venga la manifestación de los hijos de Dios, cuando venga la redención de nuestro cuerpo. Increíble que la manifestación de los hijos de Dios vendrá con todo su resplandor, con toda su maravilla, con toda su gloria, a vista de toda la creación sobre este cuerpo o a causa de este cuerpo. Este cuerpo que es apenas un cuerpo de barro, un cuerpo de tierra, un cuerpo que vino del polvo, que fue sacado del polvo, y en este cuerpo que cada uno de nosotros tenemos se va a glorificar la maravilla de Dios, vista precisamente para toda la creación. Es un concepto bastante increíble. Y diría yo, no lo podríamos creer a no ser que no conociéramos al Señor Jesucristo. Y saber que nuestro Señor Jesucristo tuvo un cuerpo de la misma manera como el nuestro, tuvo un cuerpo y ese cuerpo precisamente fue glorificado hasta la exaltación máxima, hacia la autoridad y poder más supremo. Eso es lo que nos espera como creyentes. Pero sigamos, dice entonces versículo 26, entonces ahora el apóstol Pablo retoma el tema del Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, con paciencia lo aguardamos y Dios nos da todavía una ayuda. ¿Para que con paciencia aguardemos? Esperemos que se cumpla la esperanza, que se cumpla la promesa. Para eso hemos recibido el Espíritu Santo, nos ayuda en todas nuestras debilidades, pues que hemos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y por supuesto, este es un versículo que ha dado mucho pie a bueno, a diversos pensamientos, no voy a decir desviados, no desviados, al final es un poco complicado y obviamente no digo que yo lo sepa, yo solamente doy mi opinión al respecto. Entre uno de los pensamientos que se da sobre esto es pues precisamente las lenguas y entonces, ven, este es uno de los versículos que nos hablan sobre las lenguas y cómo el Espíritu Santo a través de nosotros se pone a gemir precisamente en modo de las lenguas, intercediendo hacia Dios. Yo pienso que al final, y como
Aclaro, esto es solamente mi opinión. Aquí no está hablando directamente de lengua, sino está hablando en ningún sentido de algo que nosotros percibamos. Claramente dice el apóstol, con gemidos indecibles. No podemos percibirlo, no podemos entenderlo. Simplemente tenemos que saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, intercediendo por nosotros, lo cual es importantísimo. Ahora, esto quiere decir, y es muy importante aclarar esto, quiere decir que el Espíritu Santo, como yo le estoy pidiendo un carro, el Espíritu Santo también le va a estar pidiendo a Dios un carro para mí, como yo le estoy pidiendo una casa, entonces el Espíritu Santo está dentro de mí pidiendo una casa. No, eso no quiere decir. Está hablando con respecto al plan. Está hablando con respecto al propósito de Dios. El Espíritu Santo que hemos recibido nosotros en nuestro interior conoce perfectamente el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida, qué es lo que desea Dios hacer conmigo, de mi vida, de mi ser y de mi esencia. Para eso es que existimos. De hecho, todos los creyentes existimos para que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Es una voluntad perfecta, es una voluntad maravillosa, por supuesto. Eh, El problema de la rebelión es precisamente querer salirse de ese plan, querer salirse de ese propósito, querer salirse de esa voluntad, que es perfecta, que es buena, que es excelsa y que es muy bendecida. Pero el problema del rebelde es que quiere salirse de eso. Fue precisamente lo que pasó con el diablo y lo que pasó con los demonios, que obviamente no vamos a entrar a todo eso. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está indicando que el Espíritu Santo intercede por nosotros, pero hacia ese plan, porque Dios nos está llevando hacia ese plan. Y sabe Dios y sabe el Espíritu Santo y por supuesto sabe el Señor Jesucristo exactamente lo que necesitamos hoy, lo que buscamos hoy, lo que deseamos hoy en cuanto a ese plan o lo que deberíamos decir. ¿Es a eso a lo que se refiere? Pues no hemos de pedir como conviene. No quiere decir el apóstol Pablo que sea malo pedir bienes o que sea malo pedir un trabajo o que sea malo pedir un mejor trabajo. Todo eso es bueno y eso es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo. El hecho que tengamos al Espíritu Santo y que intercede por nosotros no quiere decir, bueno, dejemos al Espíritu Santo y que simplemente Él nos pida, ¿no? De hecho, Dios quiere que nosotros pidamos. Y mientras más nos unamos al interés del Espíritu Santo, pues es mejor. Es una intercesión más clara, podría decirse así. O tal vez vamos a estar estorbando menos a Dios, ¿no? Por supuesto que el Señor quiere bendecirnos, para el Señor no es nada del otro mundo que tengamos un carro, 2 carros, 10 carros o lo que sea, que tengamos una empresa, 2 empresas o tantas, siempre y cuando todo sea honesto y digno delante de sus ojos, todo está bien y todo es correcto. Ahora, eso funciona, eso que le estoy pidiendo a Dios funciona para el propósito de Dios, sí o no. Yo, ustedes y nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Ninguna persona, quiero decir. Ahora, el Espíritu Santo lo sabe y Dios lo sabe, por supuesto. Y es por eso que hemos recibido, y es lo bueno del Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo hemos recibido a un consolador, hemos recibido un intercesor, hemos recibido un parácletos, hemos recibido a aquel que está con nosotros y que nos hace asemejarnos a Cristo. Está formando en nosotros el carácter y la forma y el parecer y el pensar del Señor Jesucristo. Es muy importante, pero aparte de eso, Él está intercediendo. Entonces, si el Espíritu Santo está formando al Señor Jesucristo en nuestro ser, en nuestro carácter y en nuestra mente, entonces el Espíritu Santo sabe, esto no está bien, esto no es correcto, ¿no? Y es de esa forma como Él intercede ante Dios, porque Él nos está llevando a formar el carácter de Cristo adentro de nosotros, porque después viene el tiempo de la redención, en donde seremos Cristo el primogénito y nosotros los demás hijos, los demás hermanos. Entonces, a ese punto de glorificación, pues obviamente Dios no dejó las cosas al azar, por así decirlo. Lastimosamente hay quienes entonces toman con la situación de la predestinación, se saltan mucho y dicen, bueno, ya nosotros no tenemos voluntad, Dios simplemente hace lo que desea. Es mi parecer y es mi forma de pensar de que el hecho de que Dios haga cosas maravillosas, nos haya dado su Espíritu Santo, nos haya predestinado y de todo a lo que nos ha llamado, eso no socava o no contrarresta o no termina con nuestra voluntad. Esa es mi forma de pensar y esa es mi postura hasta ahora. Entonces, ¿tenemos que pedir? Sí, tenemos que pedir.
Algún día vamos a pedir conforme a lo que Dios quiere. Yo pienso que conforme a ciertos textos del Antiguo Testamento, difícilmente vamos a llegar a pensar igual que Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un pasaje que menciona, así como el cielo está separado de la tierra, así están mis pensamientos alejados de los de ustedes. Entonces nosotros pensamos y irremediablemente pensamos en cosas pequeñas. Lo que estamos viendo en estos pasajes son cosas enormes, inconmensurables, infinitas. Son propósitos y lo vamos a seguir viendo porque los pasajes no terminan y la revelación del apóstol no acaba, más bien se hace cada vez más fuerte y grande. Entonces nosotros jamás vamos a idear un plan como el plan de Dios, pero eso no quiere decir que sea malo lo que le pidamos. Por supuesto que nosotros, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Le vamos a pedir a Dios lo que hoy necesito, lo que hoy me hace falta, lo que hoy me pone nervioso, lo que quisiera yo para mejorar mi situación, ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas son buenas. Por supuesto que le voy a pedir al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, quítame esta debilidad, Señor, quítame esta incapacidad. Y es bueno, y es bueno. Pero los planes de Dios son otra cosa. Son muy sublimes, son muy altos. Y yo no sé, y nadie sabe si eso que tengo, ese mal, ese problema, eso que no he recibido o lo que sea, está sirviendo al propósito eterno, glorioso y absoluto de Dios. Por lo tanto, no se trata entonces de pedir, voy a pedir una semana, si en una semana no me contesta, entonces yo le dejo de pedir. No, sígale pidiendo y sígale pidiendo y sígale pidiendo y sígale pidiendo. Al Señor le agrada eso. El Señor contesta nuestra fe. Eso es agradable para Él. Si nuestra fe crece, eso es muy agradable para Él. Entonces hay que seguir pidiendo. Sí, pero yo no voy a pedir como Dios o no estoy pidiendo conforme a los deseos de Dios. Difícilmente va a lograr pedir de forma perfecta todo lo que Dios desea para nosotros. Así que es mejor que nos separemos un poco de ese concepto. Tú, Señor, que sea tu voluntad. Por supuesto que será su voluntad, siempre va a ser su voluntad. Entonces no hace falta estar repitiendo eso, simplemente hace falta tener fe y tener confianza en que Dios hará lo correcto y hará lo perfecto y que me va a contestar cuando Él quiera contestarme y por supuesto que Él sabe si no contestarme cierta cosa. Cierto algo que yo le puedo estar pidiendo puede ser contraproducente para mí, puede ser no necesario, puede ser que me vaya a alejar, puede ser cualquier cosa. Yo no lo sé y nadie lo sabe y de hecho Dios jamás me lo va a decir. Dios jamás me lo va a decir. Y entonces es donde viene, todavía no nos vamos a saltar porque queda todavía un versículo, pero donde dice versículo 28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Empieza el apóstol Pablo con esto muy importante. Todas las cosas que le suceden a nosotros, que nos suceden a nosotros que amamos a Dios, siempre nos van a suceder para bien. Entonces, aunque Dios no conteste o Dios no quiera, no, perdón, no quiero usar esa palabra. Aunque Dios entienda que todavía no va a contestar acerca de esta enfermedad, acerca de este problema, pues aún así me va a servir para bien y Él sabe por qué lo está haciendo. Es muy importante tener esos conceptos y no desviarnos también a decir, bueno, que sea tu voluntad, te pido esto, pero si no quieres, está bien. Eso no es pedir, porque el Señor quiere que le pidamos, el Señor quiere que tengamos fe, el Señor quiere contestarnos, el Señor quiere que nosotros veamos que Él está ahí, interesado en nuestras vidas. Lo que pasa es que sus pensamientos son muy altos, son muy sublimes. Nos quiere hacer parte de un plan que va a repercutir y va a resonar por toda la eternidad. Entonces, por más que yo hasta construya carros o que yo haya inventado el televisor o algo así, nunca voy a llegar al nivel de pensamiento de Dios. Nunca lo voy a hacer. Entonces es simplemente entender los conceptos y saber por sobre todas las cosas, al mismo tiempo estar agradecidos, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros gimiéndole a Dios, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, intercediendo a Dios, pidiendo a Dios, rogando a Dios, expectante en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El que escudriña los corazones. Vean qué interesante y es precisamente lo que estamos hablando ahora. Él va a tocar el corazón. Él va a tocarle su corazón.
Cuando el Señor no toca nuestros corazones, bueno, cuando yo no quiero que Él toque mi corazón. Esa sería la lógica de esta situación. Cuando yo no quiero que Él me muestre, la verdad, cuando yo no quiero que Él me transforme, cuando yo no quiero que Él me cambie, entonces, no, Señor, no toques esto, no, Señor, no hagas esto, no, Señor, no me cambies estas cosas. Él escudriña el corazón y escudriñar el corazón quiere decir probarlo, juzgarlo, pesarlo, también es otra parte, y eso aparece en Daniel también, que él pesa, él prueba los corazones, eso aparece con David, él prueba el corazón. Es muy interesante la forma como Natán le va a hablar, y esto fue inspirado por Dios, por cierto, precisamente para probar su corazón con respecto al juicio, y ese juicio iba a caer con respecto hacia él, perdón, hacia él mismo. Por eso él mismo dice, es el hombre que hizo esto con respecto a la anécdota, a la narración que le hace Natán, el hombre que hizo esto, ese hombre merece la muerte. Ese fue su primer juicio. Y que pague su primer juicio, ¿no? Que pague 4 veces más. Por supuesto que el Señor permitió que pagara 4 veces más, pero le dice, no vas a morir porque yo he remitido tu pecado. Escudriñó su corazón. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu conciencia? Muchas veces nosotros endurecemos el corazón al Señor y eso es lo peor que podemos hacer. Y eso también tiene que ver con el no estar más cerca de Dios. Cuando pues a veces hacemos cosas malas, lo que hacemos es endurecer el corazón y endurecer el corazón significa alejarnos de esa confianza y de esa relación preciosa con Dios. Entonces, hay que, hay que seguir el camino del Señor, seguir el camino del Espíritu Santo. Él sabe lo que yo debo dejar. Yo no sé cuál es el camino perfecto de Dios. En su profundidad, especialmente con lo que veamos a partir del versículo 28, en su profundidad no sé paso a paso, qué es lo que yo necesito adquirir, qué es lo que yo necesito alcanzar para poder ser ese ser que Dios revestirá de la gloria misma suya. Em, pero el Espíritu Santo lo sabe y el Espíritu Santo sabe por dónde quiere llevarme. El problema es, ¿le estamos oyendo? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo lo que Él dice? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Más el Espíritu, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vean qué interesante, santos, ¿no? Que es otro de las palabras importantísimas que vemos una y otra vez al apóstol Pablo mencionar. Ya somos santos, no estamos, es cierto que adquirimos en cierta forma un sentido de santificación, porque mejoran nuestros pensamientos, nos apartamos para Dios o nos apartamos para servir a Dios, ¿no? Entonces nos apartamos del mundo. Entonces ahí con eso es como que estuviéramos adquiriendo un sentido de santificación o estamos siguiendo el sentido de la santificación, pero ya somos santos. Ya fuimos llamados, ya fuimos apartados, ya fuimos tomados por Dios, por lo tanto ya somos santos. Ciertamente la religión aquella, ustedes la saben cuál es, el hecho de santificar a alguien, eso es imposible. Y hecho por el Papa, pues es peor todavía, eso es imposible. Ya somos santos. Y este sentido de santificación lo ilustra el apóstol Pablo precisamente con todo lo que ha venido hablando y con todo lo que seguirá hablando. Pues entonces entramos al versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es muy importante. Este es de mis versículos favoritos. Es de los primeros pasajes, y eso sí lo puedo recordar, no en la fecha exacta, pero sí sé que es de los primeros pasajes que yo memoricé. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo mismo que comentaba, la situación de mis enfermedades, pues obviamente me obligaba a preguntarme, ¿por qué? ¿Para qué? Y esta es una muy buena respuesta. ¿Amo a Dios? ¿He amado a Dios? Si amo a Dios, entonces todas las cosas que me pasan, todas las cosas que me suceden, todo lo que viene hacia mí, contra mí, o para mí o por mí, pues todo es para bien. Es muy importante. Es muy importante, pues en cada situación así debe ser. Si yo me estoy desviando, me pasa algo malo, una disciplina, alguna cosa así, ¿eso es para mi bien o es para mi mal? Es para que yo regrese a un buen camino, a un camino correcto, por lo tanto es para mi bien.
Si vienen bendiciones para mí, es dadas por Dios para mi bien, nunca van a ser para mi mal. A veces nosotros no ha cambiado nuestra mente y ese es el problema. Nuestra mente todavía sigue teniendo egoísmos, teniendo ciertas pasiones, ciertas situaciones que nos desvían y entonces por eso Dios no quiere hacer o Dios no quiere dar más. Todavía no entiende el tiempo. Si nosotros perseveráramos, si nosotros lucháramos, y con esto no quiere decir que no lo hagamos, sino que sí luchamos, sí vamos a la iglesia, buscamos del Señor, pero perseveremos en cambiar nuestra mente, en cambiar nuestros pensamientos, en no ser egoístas como los del mundo, en no ser vanos como los del mundo, en no desviarnos como los del mundo, ¿no? Entonces, Dios haría todavía más y más cosas hacia nosotros. Una de las razones por las cuales los apóstoles recibieron muchísimo dinero, por cierto, por parte de la iglesia recibieron muchísimo dinero, quiero decir con esto ofrendas, ayudas, es porque ellos sabían que era para el servicio del Señor y lo usaban para el servicio del Señor, para el servicio de la gente, para la ayuda de la gente. O sea, ellos no tenían nada, ellos solamente eran canales de bendición. Recibían y recibían de diferentes iglesias, hermanos y todo, llevaban ofrendas y todo, sí, pero lo llevaban para la gente. No buscaban enriquecerse. ¿Y por qué no buscaban enriquecerse? Porque buscaban las riquezas eternas. No trabajéis. ¿Por qué trabajáis por la comida que perece? Dice el Señor Jesús. ¿Se acuerda? Trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Todos esas palabras no son palabras bonitas, nuevamente lo repito, son palabras que llaman a nuestra conciencia, que deberían guiar nuestra forma de pensar, no solamente nuestra forma de actuar, sino nuestra forma de pensar en todo tiempo, en todo momento. Y algo muy interesante, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Desde hace muchos años me he hecho esta pregunta y por eso hablaba con respecto a la predestinación. Ya estamos introduciendo el tema de la predestinación. Em, me preguntaba con respecto a este versículo, si yo amo a Dios, ¿es porque he sido llamado ya conforme a su propósito? Según lo que sugiere el versículo, sí, porque solamente hay comas, ¿no? El versículo tiene un pensamiento completo y total. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquellos que aman a Dios son los que son llamados por Dios, ¿verdad? Según el versículo nos indica que definitivamente sí. Ahora, por supuesto, aquí, pues los de diferentes religiones dirán, pues yo amo a Dios. Pero entonces, ¿qué es amar a Dios? Eso es lo que debemos preguntarnos. Pues el concepto humano natural se ha desviado. Y diría yo, el amor en general se ha desviado, ¿no? Es como aquel esposo que le pegaba a la esposa y decía, te pego porque te amo, ¿no? Es mentira, por supuesto. Es una desviación del concepto. Es un desinterés del concepto. Eso no es amor. O el amor de las personas homosexuales, ¿no? Lesbianas, gays y todos ellos. Es amor verdaderamente, según lo que dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Romanos, dice que es nada más lascivia. Eso no es amor, eso es lascivia. Puede haber una amistad, pero otra cosa más allá, que sea carnal, definitivamente no dada por Dios, definitivamente es lascivia. Se encendieron en su lascivia, dice el apóstol Pablo. Entonces, los conceptos están equivocados y la gente cuando dice ama a Dios también está equivocada. ¿Qué es entonces amar a Dios? Esa es una incógnita muy importante que la iremos ilustrando de seguro. Pero, en primer lugar, el que ama a Dios le oye y le cree. Y le cree y le sigue. Eso es. Ese es en principio. ¿Por qué? Porque si yo oigo a Dios y no le creo, dice capítulo 5 de Primera de Juan, le hago o hago a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios y hago a Dios mentiroso? Que es lógicamente en donde tenemos que concluir que aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo como el verdadero y único Mesías, pues definitivamente están alejadas de Dios, sin importar qué tanta religión tengan, sin importar qué tanta promesa de profetas tengan, están alejados de Dios.
El pueblo de Israel tiene promesas y hay ciertas cosas y ciertas aristas que hay que ver ahí y también es un problema muy discutido en toda la cristiandad. No vamos a entrar a eso. Pero lo cierto es que aquel quien oye a Dios y no le obedece, entonces no le ama. Definitiva, no le ama. ¿Tengo entonces que amar a Dios para ser salvo? Por supuesto que sí. O debo llegar a amarle. Debo llegar a amarle no solamente por la obra que hizo, sino porque creo en él, confío en él. Le he escuchado y sé que existe y sé que él ha salvado mi vida. Ahora, es muy importante entender esto de que viene entonces un propósito. Yo le amo, pero bueno, como dice el apóstol Juan, le amamos, pero porque en primer lugar él nos amó a nosotros. Le amamos porque él en primer lugar nos amó a nosotros. Hay quienes entonces en su forma de pensar, lo aclaro, en su forma de pensar, dicen, entonces nosotros no elegimos nada, sino que es Dios quien nos eligió y por supuesto que nos eligió, pero entonces nuestra voluntad no significa nada. Ese es el pensamiento que tienen. O de hecho, van todavía más allá diciendo que nosotros no tenemos voluntad. Y son cosas que por supuesto yo no comparto. Como les comentaba, ahí no vamos a entrar definitivamente. Creo que el pensamiento es muy distinto para cada persona, para cada creyente. Y es mejor que nos quedemos simplemente con las palabras del apóstol Pablo con respecto a la predestinación. Y es que habla de la predestinación. Versículo 29 ya nos empieza a dar estos conceptos muy profundos y eternos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagínense, y es esto lo que estamos esperando. Estamos esperando la redención. Es la promesa de Dios dada precisamente a través de su Hijo Jesucristo. Estamos esperando esa redención de nuestro cuerpo. Cuando se cumpla la redención de nuestro cuerpo, no es que el cuerpo sea el más importante, sino que entonces se va a cumplir todo el plan de Dios. La manifestación gloriosa de Dios se va a cumplir todo lo que Dios quería hacer. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado. Es la expresión que también utiliza el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan. No se ha manifestado. Ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todo lo que vamos a hacer. Se va a manifestar eso, se va a manifestar la adopción, pero imagínense, se va a manifestar que somos hermanos de Cristo. Se va a manifestar. Cristo está en la más absoluta eternidad, en lo más alto, en lo más excelso, en lo más sublime, y se va a manifestar, cuando venga la redención, se va a manifestar que nosotros somos sus hermanos. Eso es lo que dice ahí. Por supuesto, es un plan inmenso, es un plan inconmensurable, lo cual, qué bueno, diría yo, y qué bueno decimos que no queda a nuestro criterio y a nuestra voluntad. Aún así, Dios nos hace participantes con nuestra voluntad y con nuestra decisión. Pero el plan estaba hecho, el llamado ahí estaba. Es muy importante lo que dice el versículo 29 al principio, cuando antes nos conoció. Porque a los que antes nos conoció, una forma muy interesante, y es que estoy dando discipulado ahora, y entonces me puse a pensar en esto de la predestinación. ¿Será que eso tiene que ver con la predestinación o será que eso es la predestinación? Porque estamos hablando precisamente sobre el bautismo, y en el bautismo lo que uno está diciendo, lo que el creyente está testificando, es que ya ha muerto en Cristo Jesús. Es decir, cuando el Señor Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, ahí en el monte de la calavera, ahí estaba yo también muriendo con él. ¿Y por qué? Porque yo quise, no, porque yo quise, no, porque Dios así lo hizo. Dios tomó mis pecados y los pecados de todos nosotros, pero no solamente nuestros pecados, sino nos tomó a nosotros. Ni siquiera no habíamos nacido nosotros, no habían nacido nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni tatarabuelos. No habían nacido y ya el Señor nos estaba destruyendo, matando. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, juntamente con Él morimos en la cruz. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Ya estaba el plan, ya estaba la justificación, ya estaba la santificación. Yo no había nacido, ni ustedes. No habíamos nacido.
No habían pasado todas estas cosas. Todas las generaciones de creyentes todavía no venían. Apenas estaba surgiendo la primera iglesia o se iba a dar la iglesia apostólica, la iglesia ejemplo, la iglesia insignia. Y ya el Señor, ya Dios había hecho su obra con nosotros en Cristo Jesús. Ya nos conocía. Por lo tanto, entonces ya había nacido yo. Con esto no quiere decir que nosotros nazcamos sin pecado. Nacemos con pecado, nacemos condenados, nacemos en todo sentido como cualquier ser humano normal. Pero ya viene un llamamiento, ya viene una predestinación porque Dios desde antes ya nos conoció. No solamente nos conoció, ya nos mató en su Hijo Jesucristo. Son conceptos bastante profundos, pero sería una buena forma de entenderlo. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no nos conociera incluso desde antes. De hecho, como dice capítulo 13 de Apocalipsis, el Cordero, es decir, el Señor Jesucristo, fue sacrificado desde el principio del mundo. Pero no quiero introducir más conceptos porque sería un poco más complicado. Son los tiempos eternos de Dios. Es la mejor forma de verlo. En el tiempo eterno de Dios no existe pasado, presente, futuro. En el tiempo presente perfecto de Dios es un tiempo absoluto, es un tiempo total. Todo existe y existirá por toda la eternidad. Es muy importante todo eso. Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos conocía desde antes de la creación del universo? Es muy probable que sí. Y desde entonces el plan ya se había dado. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos por la crucifixión. Yo vine a esta tierra y ustedes vinieron a esta tierra y ya habían sido llamadas por Dios para morir en Cristo, para ser sepultadas en Cristo y por supuesto resucitar en Él, a nueva vida. Y no solamente a nueva vida, sino a recibir esta adopción gloriosa de Dios. Esa adopción gloriosa de Dios nos hace ser hermanos de Cristo. Y ahora somos hijos de Dios, pero entonces se va a manifestar. Y es por eso que la creación, como dice el versículo 19, la creación misma entera aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, quienes son los hermanos de Cristo. Es un pensamiento muy sublime. Eso quiere decir la predestinación. Vienen entonces muchos creyentes, y solamente lo aclaro, existen muchos creyentes, muchas corrientes de pensamiento que han tratado de entender todas estas cosas y darle su sentido propio. Y bueno, hay diferentes pensamientos. No voy a decir desviados, no desviados. Hay ciertas cosas que yo no comparto, pero eso no quiere decir que estén mal. Puede ser que yo esté mal, por supuesto que sí. Pero solamente entendamos que el llamamiento divino es muy importante para que seamos hijos de Dios y para que Él sea, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos, nosotros como hermanos en Cristo, y el Señor lo ratifica, que somos sus hermanos, ¿no? Por supuesto, es nuestro Señor, tenemos que obedecerle, pero en esencia hemos sido adoptados para ser hermanos de Cristo y heredar su gloria. No solamente ser coherederos con Él, sino heredar su gloria, es importantísimo, muy, muy importante. El Señor lo ratifica cuando ya ha resucitado, les dice, ve y di a mis hermanos. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Ya cuando Él había resucitado, ve y di a mis hermanos. Precisamente que lo habían visto. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Todo eso es ratificación precisamente de la adopción gloriosa y todo gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En Él somos unificados con Dios en su propósito eterno y glorioso, que por supuesto no terminará nunca jamás. Hay quienes toman esto y empiezan a decir, bueno, entonces no hay voluntad, nosotros no tenemos voluntad y ese tipo de cosas hablando de la predestinación. Vean, es mi concepto personal de que yo no veo la predestinación como hoy tengo que levantarme a las 6 de la mañana y inmediatamente 3 minutos o 5 minutos después tengo que cepillarme porque todo eso ya está escrito en un libro ahí en la eternidad o alguna cosa así. Yo no veo eso. Y yo no lo veo de esa forma. Pienso que nuestra voluntad es muy importante y por eso el universo fue hecho como fue hecho. Por eso las cosas existen y son como son. Tiene que ver nuestra voluntad también en todo esto. Ahora, nuestra predestinación, la predestinación que nos llama Dios, ¿qué tiene que ver con eso?
Tiene que ver de que yo podría haberle negado a Dios hoy, pero voy a aceptar, si no mañana, entonces pasado, y si no pasado, voy a aceptar al día siguiente, pero voy a aceptar, voy a recibir. Él va a cumplir su plan. Yo puedo desviarme, yo puedo alejarme un poco, yo puedo querer no estar un poco, dependiendo de mi maldad, qué tanta maldad tenga, pero Él va a cumplir su plan. El propósito que Él tenga para mí, lo que Él ha preparado para mí. Eso es, y es así como yo lo veo. Tiene que ver mi voluntad y por supuesto que el Señor nos comanda varias veces, como tenemos el caso de Jonás. Dios le dijo, quiero que vayas. Jonás dijo, no, me voy a ir allá. Y ya sabemos entonces toda la historia. Lo que quiere decir es que la voluntad absoluta de Dios, la soberanía absoluta de Dios es perfecta, excelente. Aún así, siempre Él considera, como es el caso ya nuestro también, el caso en donde Él también considera nuestra voluntad. Y es por eso que les hablaba de las peticiones. Al entender la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la perfección de Dios, Él ya conoce nuestras peticiones. Nos ha dado el Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Bueno, entonces, ¿para qué pido? Sería el pensamiento lógico, pero Él quiere que pidamos. Y Él quiere que pidamos conforme a lo que nosotros queremos y deseamos. Porque eso también nos va a ayudar a tener fe, a tener confianza, a tener paciencia, a esperar. Por eso les decía, no es que no somos también, aunque vemos que hay mal y que viene la muerte contra el cuerpo, no quiere decir que nos agrade ver la muerte o que estemos felices con la muerte. No, no se trata de eso. Pidámosle al Señor por nuestra sanidad, pidámosle al Señor por nuestro beneficio, pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra familia y todo lo demás. Aún así, debemos entender, saber, tener en nuestra conciencia de que nuestra muerte es parte de la buena voluntad de Dios, porque nuestra muerte física es el primer paso y ya solamente esperamos esta manifestación gloriosa de nuestra adopción en Cristo. Entonces, pidamos y entendamos, comprendamos, aceptemos, creamos en el Señor. Él sabe lo mejor por hacer. Y por eso les digo, es de mis mejores, de mis mayores versículos favoritos desde que yo era niño. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es de las que más, de las palabras que más me han dado esperanza. No porque dice Dios es bueno, que por supuesto que sí, es bueno. No porque dice, no porque me explica cuál es la situación de mi vida, sino porque me explica en general que Dios tiene un propósito bueno y perfecto en mi vida, aunque yo no lo entiendo. Y desde que era niño yo no entendía. A modo de ir leyendo, ir leyendo, ir leyendo, apenas logro entender y por supuesto quedo anonadado viendo la grandeza de Dios en su palabra y lo que nos espera como creyentes. El apóstol Pablo dice en Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo ahora. Ahí está nuestra vida. Cuando Él se manifieste, nuestra vida se va a manifestar. Simplemente eso es lo que hace falta, que Él se manifieste. No tenemos que llegar a ningún lugar, no tenemos que hacer ninguna cosa, tenemos nada más que publicar porque sabemos que el Espíritu Santo nos exige, nos llama, que le hablemos a la gente de Cristo Jesús. Es importantísimo. Y eso es caminar en el Espíritu. Vea, muy interesante, porque muchas veces nosotros, incluso lo que acaban de preguntar, ¿no? ¿Qué mal hice? O incluso, ¿qué pecado? ¿Cuál es mi pecado y por eso tengo esta enfermedad? Bueno, tal vez lo malo no es tanto un pecado, sino lo malo es no publicar la palabra de Dios, no pregonar la gracia del Señor Jesucristo, no hablar de la fe. Y sabemos que eso es malo. Lo dice Santiago. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces muchas veces nuestro pecado no es tanto que viva yo de forma desordenada, con pasiones terribles, ni ninguna cosa así. Muchas veces el mal es que nosotros no compartimos la fe, no damos testimonio. Y puede ser que por eso mismo es que vengan ciertos problemas. Y no es un castigo, es un llamado de atención. Es posible. Es posible. Son llamados de atención no solamente a hablar de la palabra de Dios, sino a veces también a aprovechar el tiempo. Vean, muy importante, muy, muy importante.
A veces la enfermedad nos hace entender que no vamos a estar aquí para siempre. Y es que sí lo entendemos, pero no lo entendemos. Esa es la verdad. No queremos entenderlo, no queremos vivir pensando, puede ser que ya mañana muera, hasta que viene una enfermedad, viene un gran dolor en el pecho, ¿será que me voy a morir? Hice todo lo que quería hacer, todo ese tipo de cosas. Empieza uno a pensarlo hasta, como decimos, hasta que uno ya la ve cerca, hasta ahí. Entonces, a veces puede ser que por eso el Señor permite ciertas cosas, para que nosotros entendamos que no estamos aquí para siempre y que debemos aprovechar el tiempo, especialmente para hablar de Él. Porque solamente tenemos este tiempo, no tenemos otro tiempo más.